Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Shevchuk, el pueblo ucraniano está profundamente agotado. El líder de la Iglesia Católica de Ucrania se reúne con la Fundación ACN para discutir los desafíos a los que se enfrenta el país. En la fiesta de San Nicolás, el arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk, líder de la Iglesia Católica más grande de Ucrania, se reunió con representantes de la Fundación ACN en Leópolis, Lviv. Durante la reunión se abordaron los principales desafíos que enfrenta Ucrania y las formas de apoyar al país en este momento crítico. En un país devastado por la guerra, es fundamental transmitir palabras de esperanza, recordó Shevchuk. Como pudo experimentar la delegación de ACN que viajó durante una semana a Lviv y Kiev, aunque la guerra no es siempre visible en todas partes, sus efectos están presentes en la mente y el corazón de todos los ucranianos. El sentimiento del pueblo ucraniano es de profundo cansancio. La gente está agotada porque no hay perspectivas de que el conflicto vaya a acabar, expresó el arzobispo mayor Shevchuk. La población está terriblemente traumatizada por la guerra y la pregunta clave es cómo vamos a combatir este trauma. El futuro del país está unido a la pregunta de cómo conseguir lidiar con el trauma. El 80% de la gente está herida, muchos físicamente, pero sobre todo hay heridas en el alma. Por otra parte, está el trauma psicológico, y yo lo puedo contar de primera mano. Cuando salgo a otro sitio, me es terriblemente difícil acostumbrarme a los ruidos de ese nuevo lugar. Como iglesia, tenemos que cuidar en primer lugar a los sacerdotes. Más del 50% nos han dicho que están extenuados, agregó el prelado. En este contexto, la visita de ACN y su compromiso con Ucrania tienen un efecto terapéutico para nosotros. Más allá de la ayuda humanitaria, la relación humana es vital. Puedo comunicarles mi dolor, pero también mis sueños. La guerra que estamos viviendo ahora en Ucrania ya no es una guerra o un ataque directo, es una guerra de agotamiento. ¿Cómo puedo conseguir no caer extenuado por el cansancio? Solo el amor auténtico no se cansa de la lucha. Los valores auténticos son los que pueden ayudarnos a vencer el desánimo, subrayó Monseñor Shevchuk. El arzobispo mayor destacó la grave situación que enfrenta Ucrania en el segundo invierno en guerra, especialmente en términos de infraestructura eléctrica. El año pasado, el 60% de esta infraestructura fue destruida por la guerra y se estima que este año hasta el 75% de los ucranianos tendrán que depender de generadores para obtener electricidad y calefacción. El 2 de diciembre, Kiev sufrió uno de los ataques más graves de bombardeos, recordando la urgencia de la situación. Según el líder greco-católico, existe el temor de que la guerra en Ucrania sea olvidada en el mundo, lo que podría llevar a una disminución en la ayuda humanitaria y dejar al pueblo ucraniano solo ante su situación de extrema necesidad. La guerra en Ucrania ha creado divisiones y resentimientos en la sociedad. El dolor se ha convertido en una realidad cotidiana para muchos ucranianos. Hoy hay una línea de división dependiendo de la experiencia de guerra que se ha tenido, explicó Shevchuk. Esta ruptura también se produce en el seno de las familias. Existen diferencias entre los que se han ido y los que se han quedado en el país, entre los esposos que están en el frente y las esposas evacuadas, entre las personas que están viviendo la guerra en el oeste de Ucrania y las que están viviendo en el este de Ucrania. El arzobispo mayor Shevchuk subrayó la importancia de trabajar juntos para superar estas diferencias y construir una nueva comunidad basada en el respeto y la tolerancia. El sentirse abandonado, los resentimientos contra los otros, son también armas de guerra sociológicas. Se busca un chivo expiatorio, alguien a quien echarle la culpa de todo, afirmó. En medio de la adversidad, el arzobispo mayor hizo un llamado a la reconciliación y al perdón como parte del proceso de curación del trauma. Reconoció que perdonar puede ser muy difícil, pero enfatizó que el odio no puede apoderarse de los corazones de las personas. El primer paso antes de la reconciliación es la resiliencia. Si el miedo y el odio se apoderan de nuestras decisiones, seríamos esclavos de ellos.
Aunque el odio es lo normal por la agresión que estamos sufriendo, sucumbir a él significa que tiene una victoria sobre mi corazón, reseñó Monseñor. El secretario general de ACN, Philip Osores, presente en la reunión, agradeció al líder de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana la oportunidad de reunirse en un momento histórico para Ucrania, asegurando que ACN seguirá contribuyendo con su apoyo a este país durante el nuevo año. Siria. Milad significa Navidad. De cómo en la pasada Navidad una familia de Damasco vislumbró un poco de esperanza en una situación desesperada. Incluso los 7 niños tienen los rostros serios y tristes, algo tensos. Permanecen sentados junto a sus padres en el desgastado sofá. El salón está rodeado de paredes desnudas de color marrón claro, con grandes zonas de pintura desconchada por las que asoman los ladrillos. Los niños y sus padres miran inseguros a los visitantes, pues no suelen recibir visitas y menos de Occidente. Los miembros de la pequeña delegación de la Fundación Pontificia ACN, sentados en el sofá de enfrente, animan a la familia a hablar de su situación vital y su vida cotidiana, y es que solo así las innumerables vidas anónimas en Siria, que a menudo se asemejan en su desolación, dejan de formar parte de estadísticas abstractas para convertirse en rostros y nombres concretos. Los padres hablan entrecortadamente y en voz baja, mientras sus hijos permanecen en silencio. Antes su padre se ganaba la vida como vendedor de verduras, pero entonces estalló la guerra. En Kashkul, el suburbio de Damasco donde vive la familia, hubo numerosas explosiones, cuenta la madre. Los misiles volaban sobre los tejados. Sin tener a dónde huir, no les quedó más remedio que permanecer entre sus 4 paredes de alquiler, con la esperanza de no ser alcanzados y de que pasara esa pesadilla. Al principio, en los días más tranquilos, el padre abría su pequeña tienda para vender algo de verdura, pero eso también se volvió imposible, pues el peligro era demasiado grande. También ahora, después de la guerra, esta zona no es segura, recalca la madre y hace señas a su hijo de 8 años para que muestre el brazo cosido con 8 puntos. Hace 4 semanas, un niño le hizo un corte con una cuchilla de afeitar cuando jugaba en la calle. Es posible que no fuera intencionado, pero ese no es un buen vecindario, asegura la madre. Añade que su situación es aún peor que durante la guerra, pues el dinero ha perdido gran parte de su valor y ahora no podrían pagar el alquiler sin el apoyo de ACN. Cuenta que desde el día anterior, los niños solo han comido un pedazo de pan y que sin la ayuda de ACN eso ocurriría más a menudo. Aquí no hay esperanza y la situación empeora día a día, explica el padre mirando al suelo. La madre añade: lo único que le pido cada día a Dios es que proteja a mis hijos y les dé de comer. Entonces, haciendo de tripas corazón, la madre le hace señas a Milad, su hijo de 6 años, para que se acerque. Hay algo que quiero contarle sobre Milad. Según dice, en la Nochebuena de hace un año, Jesús se le apareció en una de las paredes desconchadas y venidas a menos, sobre uno de los desgastados sofás. Milad se asustó y se echó a llorar. Al explicarles a sus padres por qué lloraba, su padre lo calmó diciéndole: Milad, no pasa nada, no tienes que tener miedo, mándale un besito a Jesús. Antes de desaparecer, Jesús le prometió a Milad, cuyo nombre en árabe significa Navidad, que volvería a visitarlo en la siguiente Nochebuena. Desde entonces, Milad sueña a menudo con Jesús. Su madre explica que su carácter se ha vuelto más apacible y también que ese suceso ha traído un poco de esperanza a la familia. Quizá nunca lleguemos a saber si Milad ha vuelto a ver a Jesús en estas Navidades, pero podemos rezar para que esta familia nunca pierda la esperanza de ser algo más que una vida anónima entre tantas, pues Jesús siempre estará con ellos aunque no puedan verlo. Los cristianos huyen del fuego cruzado entre Hezbolá e Israel en el sur del Líbano. Mientras muchas familias cristianas ya han huido a zonas más seguras, los sacerdotes y religiosos se han quedado para cuidar a las personas demasiado ancianas o débiles para ser desplazadas y a los que permanecen para proteger sus hogares. Entre otros proyectos de respuesta a esta emergencia, ACN está ayudando con paquetes de alimentos y asistencia médica, así como el acceso a la educación virtual de los alumnos de las escuelas cristianas de la zona. Según los datos recogidos en Líbano por ACN, hasta el 90% de la población de varios pueblos cristianos se ha marchado en busca de seguridad a otras partes del país,
desde comienzo de los conflictos en octubre. Si bien algunos han regresado al no encontrar refugio a largo plazo en Beirut, estos retornos parecen ahora haberse ralentizado. Desde el comienzo de la operación militar contra Hamas en la Franja de Gaza, Israel y Hezbolá intercambian casi a diario disparos de misiles en el sur del Líbano. Allí, el temor a una nueva guerra trae recuerdos del conflicto de 2006 y, según líderes religiosos locales, la situación actual es una nueva amenaza para la histórica presencia cristiana en la región. Las fuentes locales consultadas por la Fundación afirmaron que el pueblo más afectado hasta ahora es Alma el Chaeb, donde 15 casas han quedado destruidas por los misiles y 2 miembros de una familia cuyos hijos asistían a la escuela católica de la aldea resultaron muertos. En Yarún, la iglesia católica melquita ha resultado dañada, aunque afortunadamente no ha habido heridos. Los bombardeos se suceden a diario. Las calles están muy vacías. Ya no vemos la habitual imagen de hombres tomando café, sentados en taburetes y a niños jugando al fútbol. La gente tiene demasiado miedo a ir a sus campos de cultivo, lo cual supone un impacto económico en las familias, muchas de las cuales ya eran pobres por el actual colapso financiero en el Líbano, indica Javier Stephen Bisitz, encargado de los proyectos de la Fundación ACN en la región, que ha visitado la zona recientemente. ACN ha aprobado un paquete de ayudas de emergencia para las escuelas católicas afectadas de la región, que han tenido que reducir sus actividades y pasar a las clases por Internet. Mantener las escuelas en funcionamiento en este momento es fundamental. La gente está muy agradecida por eso, dijo Javier Bisitz. En algunas localidades, familias enteras se han marchado, dejando atrás solo a una persona, normalmente un hombre joven, para cuidar de la propiedad y protegerla de robos. Afortunadamente, otros pueblos y ciudades se han visto menos afectados. Así, por ejemplo, la vida en Tiro, una importante ciudad con una comunidad cristiana significativa, sigue siendo relativamente normal. Mientras muchos habitantes de la zona se han trasladado a casas de parientes en Beirut o a otros lugares seguros, el clero y los religiosos que sirven a la comunidad cristiana permanecen en sus puestos. Ni un solo sacerdote, según fuentes locales, ha abandonado el rebaño. Recientemente, los obispos de las iglesias maronita y melquita viajaron incluso a los lugares más cercanos a la frontera con Israel para celebrar la Eucaristía y conocer la situación de primera mano. El obispo maronita de Tiro ha celebrado recientemente la Santa Misa en la aldea de Ermeich bajo la amenaza de bombas, lo que supone un testimonio de la sólida fe y resiliencia de la gente de esta región. El obispo melquita de Tiro, que también ha realizado una visita para ver cómo se encuentran los fieles de los pueblos de la frontera, estaba muy conmovido por el inquietante vacío que ha presenciado en Yarún, donde solo quedan unos pocos varones jóvenes para vigilar las casas, además de un hombre ciego que no puede soportar la idea de abandonar el lugar, afirma el responsable de los proyectos de la Fundación en Líbano. Otra de las principales preocupaciones son los ancianos, que están demasiado débiles para emprender largos viajes y ponerse a salvo. Las hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María de la localidad de Debel, por ejemplo, los acogen en su convento para protegerlos cada vez que se incrementa la amenaza de bombardeos. En Beirut, actualmente un lugar seguro, muchas familias cristianas han abierto las puertas de sus hogares a los que huyen del sur. Casas que antes albergaban a una familia, ahora acogen hasta 3, lo que pone a prueba los recursos, la salud psicológica y la higiene. Por su parte, las iglesias y congregaciones religiosas están tratando de organizar espacios comunes para acoger a más desplazados en caso de que la situación empeore. Además del riesgo inmediato para las vidas y los bienes, cabe señalar que los cultivos se están viendo afectados. Las aceitunas y el tabaco son una importante fuente de ingresos para las comunidades locales, pero la actividad agrícola y en el caso de las aceitunas la cosecha está paralizada porque la gente tiene miedo a salir a sus campos, explica Bisitz.
Todo esto ocurre en un contexto de crisis política y económica. La situación es inquietante y el principal tema de conversación es el miedo a una nueva guerra. Es preocupante la falta de un liderazgo oficial que ofrezca orientación o garantías. La gente quiere estabilidad, que cese la incertidumbre y que sus vidas vuelvan a ser normales, indica el responsable de ACN. El mensaje recurrente que nos llega de la mayoría de la población local es que Líbano no quiere otra guerra. Hasta cierto punto, sin embargo, saben que no es una decisión que dependa de ellos. Desde el comienzo de la operación militar contra Hamas en la Franja de Gaza, también ha aumentado la tensión entre Israel y Hezbollah, el grupo paramilitar respaldado por Irán que opera desde Líbano. Según medios de comunicación internacionales, la violencia, que ha limitado en gran medida a la zona fronteriza, ha causado ya la muerte de más de 130 personas en Líbano, entre ellas 94 combatientes de Hezbollah y 17 civiles. En Israel, las hostilidades han causado la muerte de 8 soldados y 4 civiles. Aunque la mayoría de los ataques israelíes se han dirigido contra objetivos de Hezbollah, ubicados principalmente en zonas chiíes, también algunas aldeas cristianas se han visto afectadas. Esta no es la primera vez que los cristianos tienen que hacer frente a desplazamientos y reubicaciones en esta zona del país. Los cristianos solían ser mayoría en gran parte del sur del Líbano, pero han ido abandonando la región en las últimas décadas, debido a la guerra civil y a los enfrentamientos con Israel, lo que ha hecho que se convierta en un bastión chií. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.